Mentira, emoción, verdad alternativa, hechos alternativos. Una distorsión. Distorsión, si es una palabra, es una distorsión o una perversión. Si es una palabra, deliberada por intereses diversos, pero ya son tres. Desorden. Ilusión. Ilusión, sí. Sería algo así, una ilusión. Seducción. Estoy entre emoción y estoy entre deformación. Yo diría deformación, porque no se acerca a la verdad, pero parte de ella. Porque para que asumamos algo como cierto, tiene que tener algo de credibilidad, ¿no? Algún código que a nosotros nos parezca verosímil, ¿no? Entonces, más bien, deformación. Yo no hablaría de invención histórica, hablaría de deformación histórica, ¿no? Que conduce al fin y al cabo a la falsedad. Renunciar a buscar la verdad. Distorsión intencionada. Vamos a ver, ¿qué es posverdad? Posverdad, en primer lugar, es una noción que está ligada a la noción de verdad y depende de ella. Si no hay verdad, no hay posverdad. Por lo tanto, la primera referencia de posverdad es a la noción de verdad. La noción de verdad, en la tradición cultural nuestra europea y probablemente en otras, es uno de los valores básicos sobre los que se monta todo un paradigma cultural y todo un paradigma social, ¿no? Junto con otros valores como pueden ser la justicia, la solidaridad, etc., ¿no? Desde que existe verdad, existe el saltarse la verdad. ¿Por qué? Pues porque en la vida real estamos en el ámbito de la libertad. Y en el ámbito de la libertad siempre cabe la posibilidad de saltarse un valor. Es decir, yo puedo saber que es verdad una determinada cosa, pero decir, y ahora voy y miento. ¿Qué es lo novedoso que ocurre ahora? Lo que ocurre ahora como novedoso no es que haya mentiras o que haya gente que falsifique determinadas informaciones, etc., sino que lo novedoso es, desde el punto de vista, digamos, metodológico, un desarrollo de las tecnologías
que hasta ahora no había habido, de las tecnologías de la información. Por eso posverdad está de entrada ligado principalmente al ámbito del desarrollo tecnológico y al ámbito de la generación y difusión de informaciones, o sea, el ámbito periodístico y de los medios de difusión, ¿no? Esos son los dos ámbitos que han venido a converger de tal manera que ha permitido que lo que en un determinado momento siempre ha existido como mentira, engaño, etcétera, se haya, digamos, potenciado, se haya multiplicado de manera muy significativa. Una cierta normalización, es decir, hemos visto ejemplos de mentiras patentes públicamente difundidos y ¿qué ha ocurrido? Nada. Por lo tanto, bueno, lo de que las mentiras haya que ocultarlas, etcétera, pues depende, en fin, ya no es un valor tan incuestionable como había podido ser hasta ahora a nivel público, ¿no? ¿Eso a qué ha llevado? Pues en el fondo filosófico, es decir, en el fondo de lo que está ocurriendo en la sociedad y en la mente de las personas, eso a lo que ha llevado ha sido a poner en cuestión el valor de la verdad. Es decir, realmente la verdad tiene que seguir siendo un valor incuestionable, un valor rector en nuestras sociedades, en los diversos ámbitos sociales, ¿sí o no? Claro, que eso se ponga en cuestión, eso sí es nuevo. Nadie defiende que haya que acabar con la libertad en nuestras sociedades. Nadie defiende que haya que ignorar el valor de la justicia en nuestras sociedades, ahora mismo. En cambio, eso está empezando a pasar con el valor de la verdad. Esa es la novedad. Y eso es lo que puede ser, digamos, destructivo del tejido social, que se mantiene, obviamente, si las sociedades funcionan y no estamos en la selva, es porque compartimos unos valores, la verdad uno de ellos, ¿no? Entonces esto puede ser disolutivo, si dependiendo del alcance que pueda tener este fenómeno, puede ser destructivo de nuestras sociedades, de la base más profunda, de los valores más básicos de nuestra sociedad, y estamos viendo repercusiones y consecuencias muy claras en el nivel, digamos, más superficial. Pues que si a base de trolls desde el gobierno de Rusia se está influyendo en determinadas elecciones, en Inglaterra, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces eso contribuye a distorsionar los mecanismos, en este caso en el ámbito político, contribuye a distorsionar los mecanismos de funcionamiento de los sistemas políticos. Por lo tanto, esto puede tener un potencial, digamos, destructivo, disolutivo, de lo que son las democracias liberales, tal y como las conocemos, muy importante, ¿no? Y eso ha tenido reacciones, que eso es muy significativo también, frente a todo este fenómeno que se ha ido, digamos, formulando y poniendo en el escenario social en la última década o en las últimas décadas. Frente a eso ha habido reacciones desde muchos puntos de vista. Dentro de nuestra comisión, entendiendo que se trata de un proyecto multidisciplinar en el que se aborda el fenómeno de la posverdad desde diferentes visiones, nosotros hemos intentado aportar esta visión computacional centrada sobre todo en la inteligencia artificial, por agrupar un conjunto de tecnologías que en la actualidad tienen mucha relevancia a la hora tanto de identificar desinformación
como a la hora de generar contenidos falsos, falsificados, que también fomentan esa desinformación y, en definitiva, trabajar en esa intersección entre posverdad, desinformación y tecnología. Como decía, entendiendo que es un proyecto multidisciplinar, intentamos trasladar ciertos conceptos, ciertas técnicas que pueden resultar un tanto difíciles de entender desde fuera de nuestro ámbito a un lenguaje común para todas las comisiones y también no solo incluyendo esas descripciones más técnicas, sino también intentando anticipar el impacto por las posibilidades, por las grandes posibilidades que tienen estas tecnologías de influir en la sociedad y en concreto en este marco de desinformación. Ciertamente la desinformación se ha convertido en un tema de Estado, en una problemática que se reconoce como importante, tanto internamente dentro de los países como sobre todo dentro de las relaciones más o menos cordiales entre los países, incluso como un arma de guerra hoy en día. Entonces sí que se han puesto en marcha numerosos proyectos, tanto dentro de nuestro país como a nivel europeo e internacional, sobre herramientas tecnológicas que puedan ayudar a quienes se encargan de identificar y de limitar el alcance de esa desinformación. Inicialmente las propuestas eran bastante, vamos a decir, maximales, en el sentido de que lo que se buscaba era un proceso que fuera capaz de decirnos, un software que fuera capaz de decirnos esto es cierto y esto es falso, pero rápidamente los investigadores en el ámbito nos dimos cuenta de algo que era evidente, que es que difícilmente vamos a construir un sistema artificial, un software que sea capaz de, ante cualquier enunciado, cualquier noticia, decirnos si eso es cierto o falso. Es que de hecho ni siquiera las personas somos capaces de hacerlo en muchos casos. Entonces lo que buscan los sistemas hoy en día es identificar ciertos patrones que en ciertos momentos han sido más comunes en desinformación, identificar comunidades o caminos de propagación que indiquen cierta manera no natural de esa información. Me estoy refiriendo a que existan procesos automáticos tipo bots que se encarguen de mover esa información, de replicarla, de hacer ruido respecto a algo para que parezca que es algo relevante, para que parezca que es algo que está ahí, pero en realidad no está. Entonces, en general, yo te diría que una inteligencia artificial absoluta, en el sentido de que nos lo pueda determinar siempre sí o sí, no es algo que se pueda hacer y posiblemente no sea algo deseable. Ambas cosas las considero, pero sí que pienso, por otra parte, que la tecnología puede ayudar a quien se ocupe de este tipo de problemas. Y ahí pues, surge la siguiente pregunta, que ese uso que se haga sea un uso legítimo y proporcional, ético también. Esperamos que sí sea. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again, or call your operator to help you. Nuestro cometido ha sido intentar reflexionar desde el ámbito de la historia sobre qué papel juega la historia en la creación de la posverdad, en la era de la posverdad. Y en este sentido pensamos que es fundamental porque todos los seres humanos tenemos un pasado, un presente, tendremos un futuro y por lo tanto siempre nuestra referencia al pasado es un elemento clave para intentar delimitar o entender cuál es nuestro presente o incluso trazar hacia dónde debe ir nuestro futuro. La historia tiene un reto muy grande que es intentar conocer un pasado que ya no existe.
Entonces, para esto recurre a una metodología, unas fuentes históricas, a un debate, a la consulta de una serie de trabajos previos. Entonces, hace un trabajo que al fin y al cabo es imposible. Es imposible desde el punto de vista que no es plenamente objetivo, sin embargo sí tiene un método. El historiador no puede decir lo que quiera, sino que lo tiene que demostrar. Ahora bien, ¿cuál es el papel de la historia en el momento de la posverdad? Pues al fin y al cabo construir hechos históricos, es decir, construir una verdad histórica con muchísimo esfuerzo que pueda contradecir a este mundo de emociones, de relatos imaginarios, de mitos que se crean desde la era de la posverdad. ¿Y qué es nuevo en la era de la posverdad? Porque la posverdad en la historia, la tergiversación de la narración del pasado, ha existido siempre por parte del poder para intentar pues, justificar las medidas que se tomaban, ¿no? La persecución de los judíos, el holocausto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo realmente es que el relato histórico ha escapado tanto de las manos del Estado como de las manos de los historiadores. Y ahora el relato histórico, la interpretación de lo que es el pasado, la memoria del pasado, está en manos de la sociedad. Y en esto es clave la llegada de las redes sociales, de los nuevos medios de comunicación, porque al fin y al cabo lo que ellos cuentan del pasado es mucho más importante o tiene muchísimo más impacto de lo que podemos haber estudiado, demostrado o explicado los historiadores. Please check the number and dial again, or call your operator to help you. Pues sobre todo esclarecer ciertos conceptos que desde la opinión pública, pero no únicamente en la opinión pública, sino también en instancias académicas, no están completamente determinados ni delimitados, ¿no? Bueno, pues porque, por ejemplo, el concepto de desinformación o el concepto de fake o el concepto de bulos comúnmente se utiliza, pero nadie sabe a qué se refiere, o muy pocas personas determinan cuáles son las características que disciernen o que permiten discernir entre desinformación o bulo o mentira, lo que se conoce como mentira de toda la vida, ¿no? Entonces, intentamos, o nuestra intención es un poco delimitar o esclarecer ciertas luces en torno a conceptos que son complejos y que además utilizamos muchas veces como de forma muy liviana, ¿no? Un poco eso, profundizar en esos conceptos y cómo esos conceptos tienen implicaciones muy profundas en relación con la posverdad. Sí, efectivamente, muchas veces cuando utilizamos fake o utilizamos bulos, solemos identificarlos con mentira o la desinformación con falsedad. Bueno, pues hay muchas fórmulas de la desinformación que no es únicamente las fake, sino que hay muchas formas o fórmulas de desinformación, de hacer desinformación. Pero no solamente es necesario que la opinión pública conozca las delimitaciones de estos conceptos, yo creo que es necesario también incluso desde el mundo académico, desde la comunidad científica, saber cuáles son o intentar definir estos conceptos, porque son fundamentales para poder hacer un abordaje de la complejidad que supone la posverdad. La educación formal obligatoria realmente en su origen, y lo vamos a comentar ahora, yo creo que tiene dos raíces. Uno es el espíritu ilustrado, según el cual la formación, la capacidad de lectura, lo básico, es decir, la formación educativa es requisito indispensable para llegar a ser ciudadano. Este es uno de las funciones, ¿no? Y desde entonces la ha mantenido. Siempre ha sido la lucha por educar a la gente para que sepa, para que esté informada, para que pueda distinguir lo verdadero de lo falso, esa serie de cuestiones. Y la segunda parte yo creo que es muy importante, la educación también ha cumplido una función de control social. Entonces esa especie de dualismo sigue existiendo. Entonces, por ejemplo, en estos momentos, ¿dónde se refleja ese dualismo peligroso que hace una especie de troquel de las conciencias para que todos piensen? Uno de los aspectos, no sería el único,
es el haber convencido a la gente de la meritocracia académica. Se convierte, entonces todos los que llegan al poder son gente de la élite cognitiva, no te pierdas, y es porque se lo merecen y se lo han esforzado. Eso es una falacia, vamos, no es respetar los hechos, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo concreto. Entonces está justificando por qué unos tienen unas posiciones en la sociedad diferentes que otras. Creo que, sin embargo, sí que ha mejorado mucho en que por fin todo el mundo va a la escuela. Hace un año planteamos a dos periódicos distintos, al Ideal de Granada y El Salto de Andalucía, la posibilidad de publicar algunas explicaciones de términos, de expresiones fundamentales en todo este mundo de la posverdad, porque una de las primeras digamos, cosas de las que nos dimos cuenta fue la necesidad de una alfabetización en todo este mundo que, como es muy reciente, pues por un lado está muy presente en todos los ámbitos de nuestra vida, pero por otro lado hay cantidad de términos, de expresiones, de nociones que las manejamos porque se nos han venido encima, porque forman ya parte de nuestra vida y de nuestro lenguaje, que no sabemos exactamente qué significan ni qué son. Entonces dijimos, bueno, un objetivo de este proyecto tiene que ser la alfabetización en este mundo, digamos, de posverdad, que está muy ligado pues, al mundo, al desarrollo tecnológico y al de la generación y difusión de información, etc., ¿no? Y entonces propusimos a estos dos periódicos ir haciendo una selección de términos y de nociones fundamentales, explicarlas de manera clara y breve, digamos, adecuadas a lo que es un periódico, que es un medio de difusión general, y por lo tanto era una manera de llegar a la mayor parte de la sociedad y durante un año. Básicamente eso, digamos, el grupo que nos hemos orientado a trabajar en este tema venía porque teníamos diferentes preocupaciones cuando trabajamos precisamente en nuestro campo. Yo, por ejemplo, trabajo en la desigualdad económica, entonces uno de los problemas que más veíamos es que la gente no percibe la desigualdad real que existe, y eso veíamos que se veía muy mediatizado por muchas noticias falsas que recibían, por motivaciones que tenía la gente de que cuando tú les dices la desigualdad real que existe, no se la terminan de creer. Y claro, eso si lo ves acompañado de noticias falsas en relación a la desigualdad, pues eso agrava mucho el problema. Entonces, claro, veíamos como que uno de los principales causas que había detrás de esto era la posverdad. Entonces, cuando vi un poco la oportunidad de trabajar en este ámbito y centrarme más en lo que era el proceso de la posverdad, pues me pareció como muy interesante porque sentía que era un poco la raíz del problema que nosotros estamos viendo en nuestra temática. Y algo parecido, por lo que comenté, lo que trabajaban tanto el resto de compañeros, Roberto, Laura y Marisol, pues era un poco en este sentido, ¿no? Cada uno desde su especialidad, alguno de una forma más contextual, otros más de procesos individuales, de la memoria y demás, pues bueno, pues veían que recordamos cosas que no son, básicamente, percibimos cosas que no son. Entonces, ¿qué había detrás? Llega esa información
quién nos la manda, con qué propósito, puede ser falsa, puede estar avalada en hechos o respaldada en hechos que nunca ocurrieron. Creo que ser consciente es uno de los retos fundamentales, sobre todo a nivel individual. Y a nivel más social, yo creo que trabajar en el valor que le damos a la verdad, en el valor que le damos a los hechos. Es difícil orientar una sociedad si nos movemos partiendo de ideas falsas de nuestro contexto. Entonces yo creo que en esos dos niveles serían los dos retos, los dos grandes retos. He sido coordinador del grupo de ciencia política y por tanto nuestro cometido era sistematizar aquello que sabemos sobre la posverdad en el campo de la ciencia política. Lo que ocurre es que eso cada uno de nosotros, cada uno de los miembros del grupo, lo ha hecho desde su perspectiva particular y respondiendo a sus intereses concretos, ¿no? Hemos tenido por tanto a gente que se ha ocupado de la infraestructura tecnológica de la posverdad, a un filósofo político que ha hablado de la moralidad de la posverdad, podríamos decir. Rafael Rubio ha hablado de campañas electorales y posverdad, y yo he hablado, Elena García Guitián ha hablado de conocimiento experto y posverdad, o sea, las decisiones científicas en su relación con la democracia, y yo me he ocupado, quizá de manera más genérica, de preguntarme si la posverdad es un fenómeno tan preocupante como se supone que es, qué evidencia empírica tenemos, si es una hipótesis validable, etc. Creo que menos preocupante de lo que decimos que es. Sí, la posverdad como tal no existe, en el sentido de que tú no sales por la ventana y ves la posverdad. Lo que ves es un conjunto de fenómenos, por ejemplo, las fake news, la circulación de teorías conspirativas, los bulos, que están relacionados mayormente con la digitalización de la esfera o conversación pública de las democracias liberales, aunque puede tener también su impacto estas tecnologías digitales en el modo en que los autócratas se relacionan con sus súbditos, en contextos no democráticos, ¿no? Mediante el uso de la propaganda y el control del flujo de información. Y por lo tanto la pregunta sería si ese conjunto de fenómenos objetivables hasta cierto punto validarían la idea de que estamos en la época de la posverdad o de que la posverdad como tal existe entendida como una amenaza para la democracia liberal, ¿no? Y yo creo, y no soy el único dentro de mi grupo, y quizás una conclusión un tanto precipitada, que se deriva del pánico moral creado por un conjunto de acontecimientos políticos de los últimos años, que van desde Donald Trump al Brexit, ¿no? Y que habrían coincidido temporalmente con el estallido de la Gran Recesión y la aparición del smartphone, ¿no? Que revoluciona la esfera pública mediante la democratización de la opinión de los ciudadanos a través de las redes sociales, ¿no? Entonces es muy difícil deslindar ahí causas y consecuencias, pero claro, para hablar de una época de la posverdad habría que empezar por creer que la época precedente es una época de la verdad, ¿no? Entonces quizá estamos utilizando un lenguaje nuevo para describir un fenómeno viejo, aunque esa digitalización de la esfera pública sí que produzca cambios cualitativos que merecen lógicamente atención. La hipótesis mía sería que la posverdad es una intensificación de algunos rasgos de la democracia liberal, pero no sería una ruptura con la democracia liberal. Bueno, por partes. Tanto Trump como el Brexit pueden explicarse de manera mucho más convencional. No hace falta que recurramos a la existencia de fake news para explicar su surgimiento o su ocurrencia en el caso del Brexit, ¿no? Trump sucede a los presidentes demócratas, tiene una rival y quizá no estaba bien elegida, en un momento político en el que el populismo hacía su emergencia y había un descontento fuerte en el contexto de la crisis, y tampoco es que arrase en el voto popular, de hecho pierde, ¿no? Con lo cual también podemos explicar a Trump como un fenómeno episódico de la democracia norteamericana, de hecho luego pierde y ha perdido las elecciones legislativas recientes, ¿no? Y el Brexit, explicar el Brexit como la consecuencia de la manipulación de 500.000 electores presunta a través de Facebook y Cambridge Analytica,
bueno, es ignorar que hay una historia de un escepticismo en Gran Bretaña, que el referéndum se produce en un contexto también de crisis y que eso podía haber sucedido perfectamente y de hecho sucedió, ¿no? Que por tanto no hace falta recurrir a esas explicaciones de nuevo cuño relacionadas con la diseminación de los bulos o la desinformación, porque eso no nos lo dice todo. En cuanto a la pandemia, bueno, yo creo que la pandemia tiene lugar en un momento en el cual el énfasis académico y político sobre las fake news es muy grande. Y eso lleva a una hinchazón de la preocupación por las fake news y su posible impacto sobre la salud pública, ¿no? ¿Hasta qué punto la realidad ha validado esa preocupación? Yo creo que no mucho. La mayor parte de la población se ha vacunado. Que haya gente que no se ha vacunado, eso seguramente habría sucedido también en ausencia de fake news. Siendo las fake news o los rumores o los bulos algo que de nuevo ya existía en el pasado, solo que ahora quizás sea más fácil diseminarlos. Pero digamos que es inevitable que haya una cierta resistencia entre ciertos sectores a ser vacunado, a creerse aquello que dice el gobierno en un contexto epidémico, porque los niveles de conocimiento científico de los ciudadanos, su capacidad para comprender esa información nueva, pues no son demasiado grandes tampoco, ¿no? No hay que sobreestimar esa capacidad y por tanto, digamos que no me parece que... Otro ejemplo sería, hay mucha preocupación porque las fake news pudieran conducir a una culpabilización de grupos inmigrantes como hipotéticos causantes del virus y que eso condujera a episodios de xenofobia que el periodismo prácticamente dio por hecho antes de que tuviera lugar. Y de hecho no han tenido lugar. No se ha producido como en los años 20 el ataque a inmigrantes, ¿no?, que habrían diseminado el virus. Eso no ha sucedido. Por tanto, también hay un punto de exceso de preocupación o de tema de moda. Bueno, en el ámbito económico hemos estado enfocados al análisis fáctico o experimental o aplicado de la posverdad, porque el ámbito teórico está analizado mejor en el ámbito sociológico, por los especialistas en sociología, en filosofía, en comunicación, en psicología. Y entonces nosotros lo que hemos intentado es identificar escenarios económicos, comportamientos económicos en los cuales esté involucrada la posverdad y también diferenciar estos fenómenos si son totalmente nuevos, si se están produciendo por primera vez o son los clásicos fenómenos históricos sobre la mentira, sobre la manipulación, sobre la ocultación de intereses, etc. Bueno, en ese orden hemos contado con un equipo bastante multidisciplinar dentro de la economía, en el que había orientaciones de especialistas en el ámbito financiero, especialistas en economía experimental y cuantitativa, especialistas en historia de la economía, y desde esa diversidad de enfoques hemos intentado identificar, ya digo, quiebras relacionadas con la posverdad y ofrecer o valorar la posibilidad de soluciones o capacidad para atenuar los efectos nocivos de la posverdad. Bueno, en determinados marcos sí. Es decir, tenemos que decir ha habido siempre manipulación en el ámbito económico porque hay intereses. Y los intereses económicos son de los más poderosos. Por lo tanto, siempre ha habido manipulación. Hay nuevos escenarios que ahora permiten que esta sea más fácil y que pueda diseminarse de manera mayor, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, gracias a las redes sociales, que son modos de relación en los cuales tenemos menos empatía y menos conocimiento y nos cuesta más trabajo distinguir lo verdadero de lo cierto. Pero en economía, digamos que estas son características posverdaderas, nuevas, relacionadas con el contexto en el que estamos viviendo, pero al fin y al cabo, por supuesto, se pueden hacer manipulaciones, se pueden transmitir información que da lugar a que la gente tenga creencias y que a partir de esas creencias se desarrollen unas políticas públicas o no, se vote en una dirección o no, se ejecuten determinadas actuaciones o no, y se obtengan beneficios en el ámbito mercantil o en el ámbito exclusivamente financiero o bancario. Si tú creas una expectativa respecto a que un valor va a funcionar estupendamente y luego no lo hace, puede que haya algunos vencedores en esta historia que habían jugado justamente la carta puesta. Existe la tradición y la diferencia es, ya digo, la capacidad de diseminación y la capacidad de manipulación, que ahora es mucho más sofisticada que lo era en el pasado. Como decía, los primeros boletines que se utilizaban de este tipo de información. En esto hemos avanzado, como decían, hemos avanzado hacia la retaguardia, hemos avanzado un poco hacia atrás. Creo que generaciones anteriores estaban muy advertidas de que
la bolsa había que protegerla y de que el conocimiento del entorno legal era necesario que todos los ciudadanos lo tuvieran, y la tribu se dedicaba a cada uno de los individuos a educarnos un poco para que supiéramos vivir en el contexto real. Ahora que tenemos educación formalizada desde hace un par de siglos, nos vamos más a lo abstracto, y es probable que gente que termina sus estudios de enseñanza media o incluso superior carezca de las habilidades para distinguir cómo se cuida bien la bolsa, o qué tipo de conocimientos o rutinas prácticas debe uno de conocer antes de identificar posibles fraudes. Tenemos muchísima información, muchísimo mejor que en tiempos pasados, pero también es cierto que las herramientas para diseminarla, ya digo, y para hacerla menos cierta, menos identificable, más entre el blanco y el negro, hay muchos más claroscuros ahora que probablemente en el pasado. Y hay dificultad también, termino con hay dificultad para incorporar curricularmente este tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque los currículos están muy apretados y la información que hay, tal como comentaba o apuntaba, está probablemente en los sitios de internet de las buenas organizaciones. Hay información disponible, accesible al ciudadano común, en que podría interpretarlo, pero no se distribuye. A nadie se le ocurre analizar la cuenta del Banco de España o de la Comisión del Mercado de Valores antes de formalizar un contrato de valores o antes de pedir un préstamo hipotecario. Ahí hay elementos divulgativos, pero no lo tenemos socialmente asimilado. De la parte jurídica es tratar de dar una respuesta a una demanda que tiene la sociedad. Cuando aparece algún tipo de acontecimiento que es susceptible de generar un ilícito, ya sea penal o ya de provocar algún tipo de confrontación, lo que se le demanda a la parte jurídica es que dé una respuesta, que de alguna manera lo regule. Nosotros tratamos de definir a través de la dimensión jurídica y posverdad, tratar de definir, que es algo muy propio del derecho, qué es la posverdad, para poder determinar cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Porque el derecho es una ciencia causalística que va a determinar las causas en función de sus efectos, es decir, efectos que deben de ser probados. En el caso de la posverdad, al tener un elemento emocional sobre su base, es decir, es una tergiversación de la verdad utilizando como argumento elementos que son emocionales, no fácticos, es difícil de determinar a nivel de hechos probados dónde y en qué momento se está produciendo. Además de la acefalía jurídica que determina muchas veces los medios de propagación de este tipo de noticias, bulos, fake news o todo lo que constituye este fenómeno. El reto primero es poder definir. El derecho siempre va por detrás, que es uno de los elementos que se le suele atribuir, pero es normal que vaya por detrás, porque si fuese delante se iría anticipando y el riesgo de cercenar derechos civiles es muy grande. Entonces el derecho lo que trata es de poder ir lo más rápido posible dando una respuesta a ese acontecimiento nuevo que muchas veces forma parte de los cambios sociopolíticos o directamente evolutivos de la sociedad humana. Van apareciendo nuevos acontecimientos y tiene uno que regularlos. Entonces nuestro reto ahora mismo es poder observar cuál es el tratamiento que tanto a nivel internacional como europeo, como en nuestro derecho nacional, se le puede ir dando o se le va dando a este fenómeno. Pone en juego algo que tradicionalmente ha sido una pretensión tradicional que parecía normal, que era la pretensión de verdad, la sabiduría que pretende saber. Pues la verdad, el desvelamiento de lo que las cosas son, tanto en el orden teórico como en el orden práctico. Porque si en el orden teórico, pues en las ciencias, en la misma filosofía, tradicionalmente lo que se ha buscado es, ¿podemos conseguir lo que es la verdad?
podemos orientarnos en la vida. Entonces nos vamos acercando también a la vertiente práctica, porque si no nos orientamos, la orientación también es otra forma de tener en cuenta la verdad. Lo que parece es que entonces la verdad práctica. Elegimos bien, decidimos bien en la vida, acertamos en la vida, eso nos interesa, esa sería la vertiente práctica. No solo en el orden del conocimiento teórico, sino en el orden de la praxis, de la acción, si acertamos o no, o en el sentido de la vida. Y ahí hay una pluralidad de perspectivas que son muy difíciles de gestionar a la hora de decidir nuestra vida. Pero algo de verdad tiene que haber ahí, algo de acierto. Lo que pasa es que es un tipo de verdad cuyos componentes son diferentes a cuando yo estoy en una ciencia particular determinada. Primero, esclarecer lo que tiene que ver con ese trasfondo que la posverdad distorsiona, porque la posverdad es una distorsión de esta pretensión de verdad. Entonces la pregunta también desde filosofía es, ¿y ese trasfondo último, que es el presupuesto último incluso de la posverdad, eso ha desaparecido o no tiene virtualidades hoy, no tiene eficacia? Entonces descubrir que aunque aparentemente le estemos dando importancia a la posverdad, al tener ese trasfondo de verdad descubrimos si en nuestra sociedad sigue teniendo vigencia esas pretensiones de verdad. Y, a ver, y como ha salido en el grupo, ya no solo en mi aportación, sino en la aportación de los otros compañeros, pues entonces hay que revisar si de verdad en nuestra concepción vigente no tenemos en cuenta y queremos verdad cuando las vemos venir en serio. Tú vas al médico o vas al jurista o vas a quien sea que tienes un problema y si no es verdad, pues tú dices, oiga, que me ha mentido, es que esto no, es que no es como debería ser, es que... Pues es decir, esa pretensión existe, no la podemos negar cuando hablamos en serio, cuando argumentamos en serio, en esos momentos que llamamos el momento de la verdad en cada terreno. O en segundo lugar, cuando nosotros pues en las ciencias pues también nos jugamos si hay un proceso. Alguien puede decir, sí, pero las verdades se van rectificando. Exactamente, la verdad no es un hecho, no es un artefacto que está ahí, es un proceso de verosimilitud, es un proceso hacia la verdad. A mí me gusta decir un término que emplea hasta ya Aristóteles, vamos verdadeando. Claro, porque al sustantivarlo nos parece que la verdad está ahí bien redonda. No, no, la verdad es un proceso de verdadear. Y en tercer lugar, como señalaba Juan Antonio Nicolás, lo digo en su intervención, claro, hay un momento de confesión, confesión, por ejemplo, en lo jurídico, alguien confiesa que ha cometido un crimen, es que ha estado interesante esa intervención, me ha parecido muy suculenta para interpretar lo que nos pasa, o en el sentido religioso, alguien tiene una confesión o una transformación, una conversión. Es decir, hay muchos fenómenos en la vida personal y social en los que la dimensión de la verdad toca fondo, toca, yo hasta diría, la intimidad del ser humano. O sea, el momento último donde el ser humano se juega la libertad. Entonces, la libertad está en el trasfondo de la verdad.